Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Bienvenidos pues sean una vez más a un programa basado siempre en este libro maravilloso de Benedicto XVI titulado Jesús de Nazaret. En el programa anterior hablábamos de los discípulos de Jesús y a partir de hoy vamos a hacer unos programas que van a hablar sobre el mensaje de las parábolas. El mensaje de las parábolas de Jesús. Recordemos que Jesús hablaba en parábolas. Son indudablemente el corazón de la predicación de Jesús. Cada vez que Jesús predicaba, hablaba en parábolas. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda siempre Denises Oviedo. Y un saludo también a todos aquellos que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio María Nicaragua en los 99.9 FM y 90.7 FM. También a los que nos sintonizan vía internet a través de la página del Esplendor de la Verdad en Facebook y también a través de la página de Radio María Nicaragua, a través del YouTube de Radio María Nicaragua. Y un saludo a todos los que nos van a ver este video también en nuestras plataformas digitales, también en mi canal de YouTube. Pueden buscarme como Denises Oviedo. Pues bien, Benedicto XVI en este libro sobre Jesús de Nazaret quiere centrarse en la persona de Jesús. Pero no podemos hablar de Jesús sin hablar de su mensaje. Y Jesús daba a conocer su mensaje. Jesús predicaba hablando con las parábolas. Ahora, ha sido un esfuerzo durante muchos años, siglos, el poder entender las parábolas. Esto ha sido un esfuerzo constante en toda la historia de la Iglesia. También la exégesis histórico-crítica ha tenido que corregirse a sí misma en repetidas ocasiones, afirma Benedicto XVI, ya que la exégesis no es capaz de ofrecernos una información definitiva, precisa, sobre lo que son las parábolas. Y es por eso que Benedicto XVI en este libro hace un estudio profundo sobre las diferentes corrientes e ideologías y teologías y exégesis de muchos autores que tratan de explicar lo que son las parábolas. Pero va a hacer referencia a algunos autores en particular. Por ejemplo, Benedicto XVI habla de uno de los grandes maestros de la exégesis crítica. Bueno, voy a explicar un poco qué significa esto de la exégesis. Bueno, es el estudio sobre el estudio bíblico, ¿no? Sobre lo que quiere decir, ¿verdad? O lo que pretende, o el mensaje que se encuentra en la Biblia. Entonces, cada vez de que hay un estudio sobre lo que se quiere decir, lo que se pretende, entonces ahí tenemos a exégetas, estudiosos que hacen uso de los diferentes idiomas, de los análisis históricos, ¿no? E inclusive críticos también. Entonces, por eso que hay un tipo de análisis que es el histórico-crítico, pero que tiene deficiencias. Benedicto XVI habla de que todos estos estudios van a tener deficiencias si no se ven como un todo y se complementan también con la teología. Casualmente ayer estaba viendo una noticia en un canal de noticias católico de que hacían referencia al aporte que hizo Benedicto XVI al tratar de explicar mejor las cosas, ¿no? Y unir
¿verdad?, tener esa relación precisa entre lo que es la teología y la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque hay muchos teólogos que basan su teología al margen de la Escritura, o muchos, por ejemplo, exégetas que utilizan la historia pero no utilizan, por ejemplo, la revelación, o no utilizan la teología. Entonces, Benedicto XVI tiene, y será recordado en un futuro, por esta genialidad que él tuvo de poder explicar con fundamentos científicos la parte histórica y la parte crítica y la parte de la revelación, y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios en la Escritura. Pues bien, por eso Benedicto XVI hace referencia a este autor, Adolf Hülscher, alemán. Dice que es uno de los grandes exégetas críticos de la historia. Él tiene una obra sobre las parábolas de Jesús que publicó, hubieron dos publicaciones en el año 1899 y en el año 1910. Y Benedicto XVI afirma de que él hizo un gran trabajo cuando hizo la diferencia radical que existe entre alegoría y parábola. Según Adolf Hülscher, una alegoría es muy diferente a una parábola. Y él explicaba que la alegoría se desarrolló en el ámbito de la cultura helenística. Bueno, cuando hablamos de la cultura helenística hablamos de los griegos, ¿no? Y la diferencia radical está en que la alegoría se había desarrollado para interpretar antiguos textos autoritativos de los griegos, y eran como una exposición de metáforas, ¿no? Utilizando figuras literarias en las cuales después se podía interpretar para llegar a el mensaje, ¿verdad?, una manifestación figurada de una visión filosófica. Es un poco, ¿no?, enredado todo esto, ¿no? Pero básicamente una alegoría es una metáfora, es una figura a través de la cual se quiere dar a entender otra cosa, ¿verdad?, algo de la realidad tal vez. Y para Hülscher, las parábolas no son alegorías, sino que son un fragmento de la vida real en la que se trata de reflejar una idea, básicamente, nada más. Pero esta teoría de Hülscher poco a poco manifestó limitaciones. Benedicto XVI afirma que está bien la separación radical entre la alegoría y la parábola, está correcta, está bien, pero falla en el fundamento, en el plano histórico y textual. ¿Por qué? Porque la alegoría ya era utilizada inclusive por los hebreos, por el pueblo judío. La palabra hebrea marshal significa parábola, ¿no?, y abarca diversos géneros. Por ejemplo, la parábola también podría manifestarse con otros géneros como la comparación, la alegoría, la fábula, el proverbio, el discurso apocalíptico. ¿Sí? En el Apocalipsis se utiliza bastante alegoría. El enigma, el seudónimo, el símbolo, la figura ficticia. Miren cuántas formas, ¿no?, literarias. El modelo, el motivo, el ejemplo. Es decir, la alegoría también forma parte de la parábola. Entonces, para Benedicto XVI, venir y decir que las parábolas nada tienen que ver con alegorías es errado, porque también las parábolas usan alegoría. En las parábolas hay también comparaciones, hay fábulas también.
Entonces, aquí es donde Benedicto XVI separa y dice, está bien, estos exégetas, estos estudiosos han venido desarrollando muchos elementos, claro, y entonces van a irnos promoviendo o proporcionando algunas características de la parábola, pero en sí ellos no nos muestran lo que es realmente una parábola en su totalidad. Y dice Benedicto XVI que tanto en el Sermón de la Montaña como en explicación del Padre Nuestro, que ya hemos estado estudiando en los programas anteriores, hemos visto que el tema más profundo del anuncio de Jesús era su propio misterio. El misterio del Hijo, en el que Dios está entre nosotros y cumple fielmente su promesa. Y en el Sermón de la Montaña es un discurso escatológico, claro, pero escatológico en el sentido de que el reino de Dios se realiza con la venida de Jesús. Cuando hablamos de escatología, ya les he explicado, estamos hablando del fin último, de todas las cosas, de nosotros, hacia dónde vamos a ir, qué va a pasar después de nuestra muerte. Y entonces, en el discurso, en la predicación de Jesús, sí hay un discurso escatológico, pero va más allá. Jesús se presenta y anuncia su propio misterio, el misterio del Hijo, en el que el Padre está con Él y Él viene a traernos ese mensaje y traernos salvación. Así que el mensaje de las parábolas es mucho más profundo que solamente hacer comparaciones o dar alguna fábula. Va a más que eso, mucho más que eso. Bien, saludos, ¿no? Nos están saludando desde Radio María Nicaragua. Un saludo a todos los que laboran allá en Radio María Nicaragua y están ahí pendientes de que todos estos programas sean transmitidos diariamente a las 24 horas del día. Saludos también a Didier Monge. Buenos días. El Espíritu Santo derrame mucha sabiduría en su programa. Dios te bendiga. La Virgencita siempre te proteja. Igualmente, Didier. Así es, ¿verdad? También un saludo a todos los que nos están sintonizando. Estamos hablando sobre las parábolas, el mensaje de las parábolas. ¿Qué es lo que pretendía Jesús al hablar con parábolas? Pues bien, si bien podemos interpretar todas las parábolas, ¿verdad?, como invitaciones ocultas y multiformes a creer en Jesús como el reino de Dios en persona, ¿sí? Puede ser una interpretación. Les decía que esto va más allá, porque incluso Jesús en el Evangelio, inclusive en los 3 Evangelios sinópticos, Jesús usa unas palabras que nos pueden desconcertar, porque las parábolas son para enseñar, ¿no? Pero Jesús afirma algo en el Evangelio y lo hacen los 3 sinópticos. Y vamos a hacer referencia a San Marcos capítulo 4 del 11 al 12. San Marcos capítulo 4 del 11 al 12, donde los discípulos le preguntan a Jesús cuál es el significado de la parábola del sembrador. Se recordarán, ¿verdad? Salió el sembrador a sembrar y una semilla cayó en terreno pedregoso, otra cayó en terreno fértil, ¿se acuerdan, no? Pues bien, los discípulos andaban perdidos, no le entendían a la parábola y entonces le preguntan a Jesús cuál es el significado. Pero Jesús, antes de explicarles el significado de esta parábola, les da una respuesta general sobre el sentido de su modo de hablar en parábolas. Y Jesús hace referencia a un texto de el profeta Isaías. Sí, es bien particular esto. El Papa Benedicto XVI dice:
Estas palabras de Jesús desconcertaron, dice. Desconcertaron porque en vez de irse a explicar claramente, viene y dice lo siguiente. Marcos 4 del 11 al 12. A ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Dios. Pero a los que están afuera no le llegan más que parábolas. Y se verifican y se confirman estas palabras. Por mucho que miran, no ven. Por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirían y recibirían el perdón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos le preguntan, ¿y qué, Señor, explícanos qué significa eso de la parábola del sembrador? Nos dejaste perdidos, Señor. Pero viene el Señor Jesús y les dice, a ustedes se les dan a conocer los misterios de Dios. A ustedes, nada más. El resto, el que esté afuera, solo van a escuchar parábolas, no van a entender. Por mucho que miran, no ven. Por mucho que oigan, no oyen. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa esto? Está queriendo decir que las parábolas son un mensaje inaccesible que solamente lo van a entender unos cuantos elegidos, eran los apóstoles, y el resto, la plebe, no van a entender nunca nada. Y el Papa Benedicto hace esta pregunta: ¿acaso Jesús es elitista? ¿Que solo unos pocos pueden entender su mensaje? Solo algunos elegidos. Porque está diciendo, a ustedes sí se les va a revelar este misterio, pero a los otros que están afuera, ahí verán cómo les va. Solo le van a entender con parábolas, nunca le van a entender a nada. No. Aquí hay un mensaje, claro está. Y para entender estas palabras misteriosas del Señor, dice Benedicto XVI, tenemos que leer el texto del profeta Isaías al que hace referencia. Isaías capítulo 6 versículo 10. Y el profeta Isaías también dice, por mucho que oyen, no escuchan, por mucho que miran, no ven. ¿A qué se está refiriendo? Pues bien, Isaías 6:10 dice, se endurecerá el corazón de este pueblo, se volverán sordos sus oídos y se les pegarán los ojos. ¿Acaso se atreverían a ver con sus ojos o a oír con sus oídos? Para que comprenda su corazón y se conviertan y se curen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje que el profeta está dando, en este caso el profeta Isaías, ese mensaje que está dando el profeta es un mensaje que contradice demasiado las costumbres del mundo, que contradice el quehacer humano, y por lo tanto es un mensaje que no es recibido. Es un mensaje que no es fecundo, por así decirlo, no da frutos, porque es un mensaje que llega a la gente y la gente no entiende. ¿Por qué? Porque se le ha endurecido el corazón. Por mucho que oyen, no escuchan. Por mucho que miran, no ven. Se les endurece el corazón. ¿Pero por qué esto? Porque dice el profeta, si se atrevieran a ver con sus ojos, a oír con sus oídos, comprenderían con el corazón. Y entonces se convertirían y se curarían. Pero no, eso es lo que sucede. El profeta fracasa.
Y eso fue el dolor más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, que su mensaje no era escuchado por las multitudes, era repudiado. En aquel tiempo escuchaban más a los profetas que hablaban cosas bonitas. Vamos a ser fructíferos, vamos a ser dueños del planeta entero, vamos a tener grandes cultivos, nuestros enemigos van a estar a nuestros pies. Entonces a la gente le encantaba ese mensaje de profetas. Profetas nada más de la bonanza, profetas de la abundancia, de la victoria. Ese profetismo no es el profetismo de Dios. Los verdaderos profetas de Dios anuncian el mensaje de Dios. Y lamentablemente a veces el mensaje de Dios no es un mensaje de bonanza, no es un mensaje de victoria. A veces el mensaje de Dios lleva sufrimiento, lleva dolor, lleva sacrificio. No siempre, a veces. Pero no podemos solamente tener nuestro oído abierto solo a los mensajes bonitos. No. Es por eso que se nos endurece el corazón. Y por mucho que veamos, no miramos. Y por mucho que oigamos, no oímos ese mensaje. Y entonces se puede decir que el profeta en aquel tiempo, el profeta fracasaba. Pero solo a través del fracaso del profeta es que las palabras que pronuncia se vuelven eficaces. Pareciera contradictorio esto, ¿no? Pero es lo que está sucediendo. Llama también la atención que cuando Jesús predica, no predica un mensaje que todo el mundo le encanta y le gusta. Hubo mucha gente que al escuchar la predicación de Jesús dijeron, no, eso ya no. Hay cosas que está bien en Jesús, pero hay otras cosas que no. Y hay mucha gente que se separaba de Jesús. Tu mensaje es muy duro, decían. No, ¿quién te va a seguir? Nadie te va a escuchar. Pero a Jesús no le importa el marketing, la publicidad. No le importa que en la foto salga bonito o no, que se escuche bonito lo que él habla. A Jesús le interesa el mensaje de Dios. Y ese es el verdadero profeta. El profeta que sabe que, aunque parece un fracaso su mensaje en el momento, este mensaje va a dar fruto. Pero ¿cómo? Si a veces pareciera como que la gente está sorda, está ciega y no escucha, no quiere escuchar, no quiere entender. Pero llama la atención también, dice Benedicto XVI, la importancia que adquiere la imagen de la semilla en el mensaje de Jesús. La imagen de la semilla es muy utilizada en la predicación de Jesús. Recordemos que él dice, el reino de Dios se parece a unas pequeñas semillas, ¿no? O cuando habla del grano de mostaza, la semilla de mostaza, que hace esa imagen del reino de Dios. Es el más pequeño entre los granos, pero sin embargo contiene en sí un árbol entero. Después es el árbol más grande entre todos los arbustos. En este mensaje, la semilla quiere decir que es presencia del futuro, de lo que ha de venir, de lo que en este momento no se ve, pero lo que va a venir. En la semilla está escondido, hay un germen de esperanza de lo que va a venir en el futuro. Es promesa ya presente en el hoy. Hermanos, nosotros los cristianos no vivimos de éxitos. Decía San Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza que el cristianismo no es la promesa de éxitos fáciles. No, decía San Juan Pablo II.
Es un camino cuesta arriba, de sacrificio, de perseverancia, de fortaleza. Y es a eso a que nos llama, a vivir un cristianismo en el que no estemos esperando que las cosas sean fáciles y bonitas. De repente hay gente que se sale de la iglesia porque le hablaron mal ahí en la parroquia, porque el sacerdote no lo atendió, o se fueron porque querían hacer algo y no los dejaron, o se van de la iglesia porque según ellos no los entienden. Hay tantas cosas, ¿no?, en las que a veces nosotros no comprendemos lo que es el cristianismo en realidad. El cristianismo que se basa en el Evangelio, que se basa en la predicación de Jesús. Esa semilla, ese pequeño grano es un germen del futuro. Pero esta semilla se va a hacer grande. ¿Pero cómo? No de la noche a la mañana. No es el éxito efímero. No. Más adelante dirá Jesús en el Evangelio, según San Juan, capítulo 12, versículo 24. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese grano, esa semilla, tiene gran importancia. Se ve pequeña, no parece la gran cosa, pero si ese grano cae en tierra y muere, da mucho fruto. Jesús mismo es el grano. Él mismo es el grano que muere para dar mucho fruto. Su fracaso, entre comillas, el fracaso de Jesús en la cruz, supone precisamente el camino que va de los pocos a los muchos, a todos. Porque después dirá en San Juan 12:32, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús es elevado en la cruz, todos vendrán hacia Él. Y es cierto, eso sucedió. La predicación de un Cristo muerto y crucificado y después resucitado, eso fue lo que movió los corazones. Tanta gente que se convirtió con la predicación de los apóstoles. ¿Y qué predicaban los apóstoles? Un Cristo crucificado, muerto y resucitado. Y eso conmovía, eso cambiaba la vida de las personas y la sigue cambiando hoy. Ese fracaso de Jesús en la cruz. Me llama la atención esto porque Benedicto XVI afirma el fracaso, entre comillas, de Jesús en la cruz. Cierta vez el Papa Francisco habló del fracaso de Jesús y muchos lo condenaron y le cayeron encima con piedras al Papa Francisco, ¿no?, cuando se refirió al fracaso de Jesús. Pero en realidad este es un fracaso. Para el mundo, Jesús es un fracasado, es un perdedor. Para los enemigos de Dios, Jesús es un derrotado. Pero para los amigos de Dios, los hijos de Dios que creemos en Él y esperamos en Él, sabemos que Jesús es un triunfador, es el vencedor, el Cordero que ha vencido y que la liturgia eleva hasta la gloria del Padre. Nosotros no somos la religión de amargados o resignados y vencidos
No. El cristianismo, nosotros los cristianos católicos, somos la religión de los vencedores, de los que pasamos por el sacrificio y vencemos como nuestro líder y Señor, nuestro Señor Jesucristo. El fracaso de los profetas aparece ahora bajo la otra luz, aparece bajo la luz de la cruz. Aquí no es la sombra de la cruz, no, es la luz de la cruz, porque la cruz es luminosa, ilumina todo ello. Es precisamente, dice Benedicto XVI, el camino para lograr que se conviertan y que Dios los perdone. La cruz. Decía una santa, la cruz es la escalera que nos lleva al cielo. Y este es el modo de conseguir por fin que todos los ojos vean y que los oídos escuchen. Porque es en la cruz, dice Benedicto XVI, es en la cruz que se descifran las parábolas, que entendemos todo. Es ahí donde Jesús no es solo el sembrador que siembra la semilla de la palabra de Dios, sino que Jesús es la semilla misma que cae en la tierra para morir y para dar fruto. Esto es lo revolucionario de este mensaje. O sea, las parábolas de Jesús, en las parábolas Jesús no solamente está comparando cosas, está dando ejemplos, contando cuentos, no. En las parábolas Jesús da un mensaje profundo en el que Él mismo se compromete y se entrega. De eso se trata. Y ese es el error, dice Benedicto XVI, que cometen muchos exégetas, porque piensan descifrar mensajes ocultos en la palabra de Dios y se olvidan del mensaje de Dios que está ahí. Y es por eso que vale la pena, dice Benedicto XVI, considerar las parábolas también desde una perspectiva específicamente humana. Sí, verla desde otro ángulo también. ¿Qué es realmente una parábola? ¿Qué busca quien narra una parábola? Pues por un lado, la parábola acerca lo que está lejos a los que escuchan y meditan sobre ella. Aquello que parece que está lejano, las cosas de Dios, la teología, pareciera lejana, confusa, escritas en chino para algunas, ¿no? Pues la parábola acerca lo que está lejos a aquel que escucha y medita sobre ella. Y por otro lado, pone en camino al oyente. Eso significa que la parábola requiere la colaboración de quien aprende, que no solo recibe una enseñanza, sino que esta persona puede ponerse en camino con esta enseñanza. En este punto se plantea lo problemático de la parábola, porque si la parábola tiene este fin, hay un problema, porque cuando se trata de parábolas que afectan a la propia existencia, que me afectan a mí, que me hablan a mí y que modifican de alguna forma la forma o cómo yo veo la vida, entonces la parábola ya se está metiendo conmigo, porque me está hablando a mí, me está diciendo algo personal. Y el problema es cuando no hay voluntad de dejarse llevar por el movimiento que la parábola exige. Porque
La parábola no es coercitiva. O sea, el mensaje de Jesús no es coercitivo. Si ustedes no creen, se van a morir. No, eso no lo dice Jesús. Es que para creerme, si no, se los come el tiburón. No. Ese no es el mensaje de Jesús. No es palabra coercitiva. No es que Dios los va a exterminar si ustedes no escuchan a Dios en su palabra. No. Con esto regresamos a las palabras del Señor sobre el mirar y no ver, el oír y no entender. Jesús no quiere transmitir unos conocimientos abstractos que nada tendrían que ver con nosotros en lo más profundo. Conocimientos etéreos, ¿no? Que nada tienen que ver con mi vida, ¿no? Y eso es lo que muchos se han perdido al querer interpretar parábolas. Quieren ver mensajes ocultos. Y esto es el problema de los gnósticos, que ellos buscan mensajes ocultos, que solamente inteligentísimos y letrados pueden entender. Pues no. Este mensaje de Jesús lo pueden entender los sencillos, desde la ama de casa hasta el gerente de una empresa, desde la persona más culta hasta el más humilde y sencillo, hasta los niños pueden entender este mensaje. Esto es lo transformador, esto es lo icónico, esto es lo trascendente de las parábolas. Jesús quiere guiarnos hacia el misterio de Dios. Pero el misterio de Dios es, por así decirlo, Benedicto usa este ejemplo, es como una luz que nuestros ojos no pueden soportar. Dicen en la Biblia que nadie podía ver el rostro de Dios porque es una luz que puede quemarnos. Es por eso que los querubines, ¿no? Los ángeles tienen muchas alas, porque dice que con ellas se tapan, porque no pueden ver directamente la luz del Señor, porque se quemarían. ¿Sí? Nos pasaría lo mismo a nosotros. Pues Jesús quiere que nosotros podamos tener acceso a esa luz. Pero para hacernos más accesible y que no nos fulmine esa luz, Jesús lo que hace es mostrarnos cómo se refleja la luz divina en las cosas de este mundo y en nuestras realidades, en nuestra vida diaria. Es eso lo que hace Jesús con las parábolas. Jesús nos muestra no un Dios abstracto, sino un Dios que actúa, un Dios vivo, que entra en nuestras vidas y que quiere caminar con nosotros, que quiere tomarnos de la mano. Eso es lo que pretende Jesús con las parábolas. Es un conocimiento que nos trae un regalo. Dios está en camino hacia nosotros. Dios nos busca. Pero es también un conocimiento que plantea una exigencia. Sí. Cree y déjate guiar por la fe. Creer, tener fe. Y este es el problema de mucha gente racionalista, mucha gente que se la lanza de los inteligentes, ¿no? Que son bien inteligentes y que para ellos las cosas de Dios son poca cosa, son cuentos o son conocimientos para que la gente inculta viva engañada. Hay muchos que se creen eso. Hay muchos, inclusive científicos. Hay muchos filósofos, hasta teólogos, imagínense, teólogos que estudian a Dios, que afirman que este conocimiento, que la palabra de Dios, que estos cuentitos de las parábolas son cuentitos nada más, que no tienen nada. Y que más bien buscan y les rebuscan mensajes ocultos ahí y bajo estudiosos que estudian todas las lenguas y todos los conocimientos y todas las corrientes filosóficas. Esos sí son los que entienden estos mensajes. No, están equivocados. Este conocimiento que trae Jesús
es un conocimiento que exige creer y tener fe. Si hay alguien que no tiene fe y no cree, no, pues ese conocimiento no va a poder tener acceso a ese conocimiento. No va a poder. Porque el conocimiento de Dios no le está dado a todos. Por eso es que Jesús en el Evangelio hace poco decía: te alabo, Padre, porque has dado esta sabiduría a los más sencillos y humildes. Sí, es eso lo que hace Dios. Claro está que también este mensaje es un mensaje de libertad. Yo, si quiero, puedo aceptar o rechazar este mensaje. Pues la parábola contiene una fuerza que no es coercitiva, no es a la fuerza, pues. No nos obliga. Dios podría obligarnos a creer. Sí, Dios puede obligarnos a creer, si es Dios. Dios puede obligarnos a entender y a seguirle y a amarle. Sí, es Dios. Dios puede hacer todo eso. Pero imagínense, ¿para qué quiere estar usted con alguien a la fuerza? Bueno, hay mucha gente que quiere eso. Hay gente que quieren que lo quieran a la fuerza. No importa, a como sea. No, pues eso pervierte el amor. Tergiversa, distorsiona, enferma, envenena. Y eso ya no es amor. Eso ya es posesión. Y Dios no es un Dios de posesión, es un Dios de amor. Y el amor ama en libertad, sin intereses, sin coerción. Ese es el amor que Dios nos muestra. Y el que quiere que usted y yo también tengamos en este mundo y practiquemos un amor que no vaya por interés, por influencia, un amor egoísta, perverso. No. Nosotros podemos concluir entonces, dice Benedicto XVI, que las parábolas son expresión del carácter oculto de Dios en este mundo. Dios se oculta. Ojo, esto no quiere decir que Dios no actúa, que no está presente, sino que se oculta. Y que el conocimiento de Dios requiere la implicación del hombre en su totalidad. Que nosotros nos impliquemos, que nosotros nos comprometamos, que nosotros nos metamos dentro de este mensaje, para que este mensaje penetre hasta lo más hondo de nuestro ser, en nuestra totalidad. Este es un conocimiento que forma un todo único con la vida misma. Un conocimiento que no puede darse sin conversión. Aquella persona que pretende entenderle todo a Dios y vivir una vida buena, sin Dios, sin convertirse, está en un error. Hay gente que puede ser buena sin Dios. A ver, está difícil eso. Está difícil. Si el que es bueno, de quien viene la bondad, que es la bondad pura, es Dios, ¿cómo podemos nosotros ser buenos sin Dios? No se puede. Es ilógico. Es como que digamos, ¿cómo puede mojar el agua sin tener agua? Eso es ilógico. ¿O cómo podemos iluminar sin luz? Es ilógico. Pero hay mucha gente que vive en lo ilógico, que vive en el error, que vive como si Dios no existiera, porque como no lo ve, como está oculto y no lo ve, o no le interesa verlo, entonces dice, eso no me funciona, no es práctico para mi vida.
Pero para el hombre y la mujer de fe, claro que sí es práctico, claro que sí funciona. No es un anestesiante, no. La persona que ve el mundo con ojos de fe y desde la perspectiva de Dios está más viva que nunca y es más consciente porque tiene una mente abierta a lo trascendente y es iluminada por esa luz. En un mundo marcado por el pecado, donde nosotros tenemos tan arraigado nuestro ego, es necesario romper esa cadena para abrirnos a un nuevo amor que nos lleve a vivir de un modo diferente. Hay gente que está ya aburrida de su vida, cansada, sin propósito. ¿Por qué? Porque no sabe cómo vivir. Porque no ha entendido cuál es su misión. ¿Cuál es el mensaje de Dios y qué misión tiene aquí? Por eso viven como si no importara nada más. Entonces hay un sinsentido. Hay gente que vive la vida sin sentido, sin metas, sin proyectos, sin esperanzas. Una persona que vive así, en realidad no vive, ya está muerta. Lo que nos da vida es ese germen, esa semilla de la que habla Jesús en el Evangelio. Así pues, ya para terminar, las parábolas manifiestan la esencia misma del mensaje de Jesús. Y en el interior de estas parábolas se encuentra inscrito el misterio de la cruz. Cada cosa que nos sucede, que vivimos, buena o mala, como decía Santo Tomás Moro, cualquier cosa que Dios permite en mi vida, buena o mala, o por muy mala que me parezca, al final es buena, porque Dios así lo quiere, porque Dios quiere algo conmigo. Cada proceso de nuestra vida difícil, duro, de sacrificio, sirve para algo. Dios nos está enseñando algo. Dios nos hace crecer ahí, en el fuego del dolor y el sufrimiento y el sacrificio. Ah, pero es que este es un Dios masoquista. No. ¿Es un Dios enfermo? No. Es un Dios que Él mismo ha entregado su vida por ti y por mí. Ha abierto sus brazos en la cruz. Así que no tenemos nada que reclamarle. Si Él es más humano que nosotros. Y Él quiere estar con nosotros. Y quiere enseñarnos a ir hacia la gloria eterna. Quiere nuestra salvación. Que el Señor les bendiga. Que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.